hemos tenido un cambio del eje internacional. El eje internacional, como ustedes saben, viene virando en las últimas décadas porque los países del G7 han venido creciendo muy lentamente y los asiáticos han venido creciendo muy rápido. Esto ha dado lugar, después de la crisis del año 8, de la crisis financiera del año 8, dio lugar a una recuperación mundial de dos velocidades. Las economías maduras se recuperaron muy, pero muy lentamente, y las economías emergentes, lideradas por Asia, se recuperaron mucho más aceleradamente. Asia viene creciendo aceleradamente desde la década del 80, con cifras, llamémosle milagrosas, o sea, de encima de 2 dígitos, en Corea, Singapur, Malasia, Vietnam y China. Que fueron 2 dígitos, ahora es un dígito, pero es un dígito alto. Esto ha llevado a que el ingreso del Producto Bruto Interno per cápita comience a converger entre los asiáticos y Estados Unidos, cosa que hace 30 años era impensable. Ese proceso de convergencia en Asia está liderado por China y se ha acelerado el proceso de convergencia en el último año. La explicación al proceso asiático acelerado tiene que ver con el proceso de industrialización con ingeniería inversa, altos niveles de educación y recursos masivos públicos invertidos en la industria. Los gobiernos de los países asiáticos han elegido a los ganadores, han escogido ramas a donde invertir y han convertido a esas ramas en las ramas de punta. Huawei de China es un ejemplo, la industria automotriz coreana es otro ejemplo. En fin, hay numerosos ejemplos de grandes empresas, que son grandes empresas con capital público y privado, pero empujadas inicialmente solamente con capital público, para llevar adelante una revolución tecnológica. Y lo han logrado. Y lo que tienen esas industrias es eslaboramientos adentro de la propia economía, de forma tal que crece, cuando ellos venden un producto, toda la economía crece, cosa que no pasa en el continente americano. Mientras tanto, en Occidente pasamos y dejamos atrás el apogeo industrial. Estados Unidos dejó atrás el apogeo industrial, porque nosotros nunca tuvimos apogeo industrial, pero Estados Unidos dejó atrás su apogeo industrial y decidió en 1990 que la externalización era el camino a seguir. Y renunció a generar empleo interno y comenzó a tener déficits externos. Comenzó a fabricar en China y a importar desde China los insumos que necesitaba para sus productos finales. Con eso, la masa de personas empleadas en Estados Unidos se contrajo. Eso no quiere decir que el desempleo haya subido. Lo que quiere decir es que el número de gente en la población económicamente activa que no está trabajando ha crecido. Lo que separa a una cosa de la otra es que en Estados Unidos, si tú buscas empleo durante una temporada y no lo encuentras, después de esa temporada sales de la fuerza de trabajo. Entonces ya no te cuentan como desempleado. Te cuentan como desempleado mientras te estén pagando seguro de desempleo. Eso dura en unos estados 6 meses, en otros estados 2 años, pero eso es lo que dura. Y después de ese periodo sales de la contabilidad de desempleo y pasas a ser parte del ejército industrial de reserva. Te vas para atrás y te quedas sin ingresos. Ahora, la ralentización de la economía estadounidense, que viene de la década del 80, perdón, de la década del 90, fue acompañada, paradójicamente, de crecientes déficits fiscales. Y no hay ninguna evidencia
que los déficits fiscales crecientes hayan servido de multiplicador ni de la inversión ni del consumo, a la manera de Keynes. Los multiplicadores keynesianos que todos esperábamos que funcionaran, pues no, en Estados Unidos, por lo menos en estas décadas que han pasado, no han funcionado. Ahora vamos a ver los déficits y vamos a ver qué estamos hablando. Las consecuencias de los cambios económicos introducidos en la década del 90, cuando Estados Unidos decidió externalizar la producción, fue que se quitaron todas las barreras al comercio para facilitar ese comercio y se facilitaron tratados bilaterales de inversión y de libre comercio. Al hacer estos acuerdos, se quitaron todos los controles financieros y pasaron dos cosas. La primera es que hay un proceso de crisis financiera recurrente. La primera crisis financiera de esta nueva temporada, digamos, es en 1987. Es la primera gran crisis financiera producto del cambio de eje, el cambio de eje estadounidense. Se completa en 1990-95, pero comienza en la década del 80, ¿no? Y la noción de demasiado grande para quebrar, que se introdujo en 1984, a partir de un banco que se llamaba el Continental Illinois, esa noción ha llegado para quedarse. Es decir, ya hemos llegado al punto en que en Estados Unidos la idea de que una actividad económica es muy grande, demasiado grande, como para permitirla quebrar, se ha instalado. Con lo cual, la noción de riesgo, que es la noción esencial del capitalismo, porque es lo que marca la rentabilidad, ha desaparecido. Y yo quiero que reflexionen sobre qué significa que haya desaparecido la noción de riesgo en el capitalismo. Porque el punto del capitalismo es el riesgo. Quien no arriesga no gana, ¿no dice el refrán? Y hay las primas de riesgo. Y ahora resulta que eres demasiado grande para quebrar, no hay riesgo. Bueno, esa idea ya se instaló, y eso lo que implica es que los más grandes pueden hacer cualquier cosa libre de todo riesgo y saben que van a tener los recursos financieros del Estado para salvarse. Ningún otro sector, más que el financiero, recibe ese apoyo del Estado. La segunda cosa, como idea general, es que la concentración de la renta mundial, país por país, se ha ido concentrando. Es decir, cada país tiene el ingreso más concentrado de lo que lo tenía hace 30 años. Sin embargo, la distribución del ingreso mundial ha mejorado, porque lo que tenemos es un proceso de convergencia de los países asiáticos, que hace 30 años eran países de renta baja, que se están convirtiendo en países de renta media alta y en países de renta alta, como Singapur, por ejemplo. Entonces lo que tenemos es la paradoja de que mientras el mundo converge y los países asiáticos más atrasados se aceleran, adentro de la economía estadounidense, adentro de la economía colombiana, adentro de la economía chilena, adentro de la economía francesa, inglesa, japonesa, se ha concentrado más el ingreso. Entonces tenemos ambos fenómenos al mismo tiempo. Y lo último que hemos visto como parte de todo lo anterior es que mientras el mundo se contrajo en el año 2020, China fue la única economía que creció. Y eso quiere decir que las trayectorias de crecimiento proyectadas desde principios de la década del 90 han cambiado. Porque si Occidente se contrajo, América Latina, Europa, se contrajo, cuando rebota la economía, rebota a una nueva trayectoria. China no se contrajo. Y entonces hay una aceleración de su trayectoria. Aquí tienen ustedes qué pasó en el 2021, las proyecciones del Fondo Monetario, y lo que tenemos es que América Latina perdió, acá está, perdió esta cantidad de Producto Bruto, esta línea roja. Hay países en América Latina que han perdido más, Argentina
y México. Hay países que han perdido menos. El Perú, que parecía que había perdido mucho, finalmente no ha perdido mucho, ha perdido poco. Brasil perdió poco, que también parecía que había perdido mucho. Ujú. Y Colombia se está recuperando. Entonces, no ha sido parejo el golpe en América Latina. A lo que, como no ha sido parejo el COVID tampoco, ¿no? En el Reino Unido, nosotros vemos que han perdido 5% de crecimiento entre el 20 y el 21. ¿Sí? Se cayó, se recuperó del 21 y perdió 5% en el proceso. América Latina ha perdido 4%, y esa pérdida yo creo que está más bien concentrada en Argentina que en otra parte, porque el Perú, que había perdido tanto, lo recuperó, Chile lo recuperó, Brasil lo ha recuperado bastante, y Colombia lo ha recuperado. México no lo ha recuperado tanto, México lo va a terminar de recuperar en el 24-25. Viene con una recuperación mucho más lenta. Bueno, el Reino Unido perdió 5% del crecimiento neto, la zona euro perdió 3% de crecimiento neto, Estados Unidos no perdió, no pueden ustedes ver, no hay línea roja, se cayó 3 algo por ciento y se recuperó casi 5, 4 algo por ciento. Y esto lo hizo al costo de un déficit fiscal de 15% del Producto Bruto y una inyección de liquidez al sistema financiero de otro 15% del Producto Bruto. Estamos hablando de 30% del Producto Bruto de Estados Unidos le inyectó como gobierno a la economía y a los mercados financieros para evitar perder años, con consecuencias que ahorita vamos a ver. Y luego en Asia tenemos que China no perdió nada. No perdió, y no solamente no perdió nada, sino que no se cayó. Es la única economía, como ustedes pueden ver, es la única economía que tiene crecimiento. Poco crecimiento, pero tiene crecimiento. Más o menos 2%. Es 1.9 de crecimiento en el año 20. Y en el año 21, esto es 8 punto algo, 8.9. Estás hablando de que hay una economía que no se contrajo y que además observa un rebote. No solamente no se contrajo, sino que en el momento del rebote, rebota más fuertemente que todas las demás economías. Eso deja a los asiáticos, y aquí está la curva de la ASEAN más 5, con una curva de recuperación para toda Asia de casi 5% en el año 21, después de haber tenido una contracción de 4 o 3 y pico en el año 20. Es decir, Asia se recupera fuertemente, liderada por China, mientras que Estados Unidos ahí va, Europa no va, y América Latina tampoco va mucho. Este panorama ha cambiado definitivamente los flujos de comercio de la cuenca del Atlántico a la cuenca del Pacífico, y ha cambiado los flujos de inversión definitivamente de la cuenca del Atlántico a la cuenca del Pacífico. Entonces, ahora hay que seguir el RCEP, que es el nuevo acuerdo comercial de China con la cuenca del Pacífico, con los países del Indo-Pacífico. Hay que seguir el RCEP y hay que seguir el fortalecimiento de las relaciones del Perú con los países de la cuenca del Pacífico, que son los más dinámicos y que son los excedentarios. Acá está Estados Unidos. Hay una película de Alfred Hitchcock que se llama El problema con Harry. Harry es un cadáver que cambia de sitio. Entonces, y nadie se explica cómo es que cambia de sitio el cadáver. Es una película muy divertida, porque siempre van a buscar el cadáver a un sitio y resulta que ya no está. Porque Harry se murió, entonces lo enterraron en un sitio, y cuando lo van a desenterrar para llevarlo a otra parte, ya no está el cadáver está en otra parte. Bueno, así tenemos nosotros ahora la economía americana, ¿no? Tenemos un déficit de cuenta corriente que comienza en la década del 80, pequeñito,
que es financiado por el mundo. Acá está la línea azul, porque los déficits externos son financiados por el resto del mundo. Ahora, los déficits externos estadounidenses, todos los déficits externos, tienen una imagen de espejo con el superávit de fuente capital, que es la línea azul. Este espejo. La línea azul financia el déficit. La pregunta es, ¿quién financia esta línea azul? Porque el argumento, yo estuve en una conferencia, yo organizé una conferencia sobre el conflicto de Estados Unidos con China, lo organizé en Londres el año 20. Todo fue virtual finalmente, pero lo que discutimos con un señor del Tesoro americano es que él decía que si el mundo no le financiara a Estados Unidos el déficit, no habría déficit. Que este déficit ocurre porque el mundo tiene un exceso de liquidez en dólares que lo invierte dentro de Estados Unidos. Ese es el argumento del Tesoro estadounidense extraoficialmente. Sin embargo, cuando uno mira quién exactamente invierte, lo primero que ve es que son los bancos centrales. Aquí están los bancos centrales. Aquí están los bancos centrales. Aquí pueden ver, esto comienza en 2011. Desafortunadamente no puedo llevar esta serie hasta el año 2000, o ni mucho menos hasta el año 80. Pero bueno, comienza en el 2011, cuando los bancos centrales le ponen 500.000 millones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos, y esto sube a una cifra de como 800.000, no son 800.000 millones, son 8 billones, son 5 billones de dólares y sube a 8 billones de dólares que los bancos centrales ponen. Ahora, los bancos centrales son los del G7, los países ricos, y los del resto del mundo. El resto del mundo somos 189 países, ¿no? Los 189 países estamos financiando desde nuestra banca central el déficit externo americano. Y si ustedes observan, en los últimos 10 años, en este periodo, del 11 al 21, se aplicaron políticas de ajuste en todas partes para elevar el nivel de reservas internacionales, con el argumento que esto nos da estabilidad cambiaria. Pero en realidad, si lo que se necesita es financiar un déficit creciente, si lo que se necesita es financiar este déficit de acá, lo que necesitas poner es una política de ajuste, como se puso en el periodo 2000-2008, igualito. Entonces, se ponen las políticas de ajuste para que nosotros tengamos más reservas internacionales. Esas reservas internacionales van a financiar este déficit. La diferencia entre esto y el total, que es 25 billones de dólares en Estados Unidos en bonos del Tesoro al mundo, es inversionistas institucionales. Estos inversionistas institucionales incluyen empresas y incluyen personas ricas que ponen el dinero en fondos grandes de inversión que invierten en bonos del Tesoro. Esto, pero que son del resto del mundo, o sea, no son estadounidenses, ¿no? Sino son extraestadounidenses. Entonces, aquí tenemos los bonos del Tesoro, aquí tenemos las inversiones en bolsa de valores, que es la de los inversionistas institucionales, y este es el total del déficit externo de Estados Unidos, 25 billones de dólares al año. Entonces, 130% del producto, el sumado de las cuentas externas. Entonces, tenemos que se aplican políticas de ajuste en todo el mundo, mientras tenemos políticas de crecimiento económico en Estados Unidos. Entonces, todo el mundo, literalmente todo el mundo, menos Asia,
todos reducen la masa salarial en el Producto Bruto, y Estados Unidos incrementa su déficit fiscal y a través de eso incrementa su déficit externo, y a través de eso puede sostener salarios más altos, que son financiados desde el exterior. Desde el año 8, los tipos de interés en Estados Unidos han sido negativos, que ha llevado a algunos bancos centrales a invertir menos en letras y tesoro. Esta pérdida de inversiones por bancos centrales de algunos bancos ha llevado a que países del G7, estoy pensando ahorita en Gran Bretaña, inviertan más dinero en Estados Unidos. Pero el peso del G7 era 21% del total de del financiamiento estadounidense, ha subido a 28%. El 72% es financiado por los bancos centrales del resto del mundo. Y lo otro es que el sector privado extranjero ha crecido en los mercados de valores de Estados Unidos en la medida en que los índices de bolsa se han disparado, ¿no? Entonces tenemos un nuevo orden financiero global, para terminar. Tenemos un nuevo orden financiero global donde la economía mayor del mundo toma prestado de los países en desarrollo para financiar un exceso de consumo derivado de altos salarios y bajo crecimiento. Y a cambio, el resto del mundo ajusta su consumo a la baja para que suban sus reservas internacionales y ayuden a financiar este mayor déficit exterior estadounidense. El resultado es que mientras la deuda pública de Estados Unidos crece a un ritmo anual de 7% al año desde el año 2000, el PIB solo ha crecido 1,9% al año. Este es el problema. Entonces, Estados Unidos no está creciendo por adentro, Estados Unidos está creciendo por afuera, porque le dan crédito para que crezca, lo que es insostenible, ¿no es cierto? Este es el nuevo orden mundial. Entonces tienes una China sólida, que lidera el comercio, que lidera la producción, que lidera la tecnología, y tienes un Estados Unidos que vive de prestado. ¿Y de prestado de quién? De prestado de los pobres, de prestado del mundo, porque ellos no tienen cómo. Hay un gráfico muy, que lo tengo en otro PowerPoint, que les puedo enseñar el gráfico, que muestra esta conferencia que vi en Shanghai el otro día, y muestra esto. El G7 son los países estos verdes claritos. Los centros financieros son estos verdes oscuros, y el resto del mundo están los países de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que es el celeste, y el resto de los países en desarrollo, que es el amarillo. Creo que este es un gráfico que dice bastante bien cómo es la cosa. Aquí tienen ustedes el 70% financiado que se reduce. Esto comienza en el 11 y acaba en el 21. Está desfasado, Oscar, no se ve ya. Perdón. El gráfico. Perdón. El gráfico. Sorry. Yo aquí tengo que hacer, otra vez tengo que hacer esto, porque se quedaron con la otra pantalla. Ese es. ¿Bien? Entonces, acá tienen ustedes el 70% que financia Asia del déficit americano. América Latina y África financian más o menos el 10%, y Europa, que sube de 20 a 30. Eso es lo que está pasando. Ese es el orden financiero internacional, el nuevo orden internacional, y esa es la nueva dinámica internacional. Entonces, en este panorama, es que cuando uno dice, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, aquí hay que mirar dos cosas.
Lo primero que va a pasar es que, derivado de la crisis del año 20, tenemos un problema de pérdida de sincronicidad productiva, que es un fenómeno nuevo, porque la crisis del año 20 es una crisis por primera vez en la historia, porque por primera vez en la historia las fábricas se cerraron, cosa que no ha pasado ni siquiera en una guerra mundial. Todas las fábricas se cerraron en todo el mundo. Y por otro lado, la demanda, la gente, se cerró. Entonces tuvimos al mismo tiempo, con diferencia de un mes, creo, primero se cierran las fábricas y luego se cierra la demanda. Y primero se cierra Asia, que es quien primero se reabre, en abril del 20. Y cuando se está abriendo China, se comienza a cerrar Estados Unidos y Europa y nosotros. Y nos cerramos todos. Cuando nosotros los reabrimos, los chinos estaban reabiertos, Europa no estaba reabierto y Estados Unidos estaba comenzando a reabrirse. Entonces, hubo un proceso ahí de pérdida de sincronicidad. Al perderse la sincronicidad, en el esquema de entrega justo a tiempo, se rompe la posibilidad de la entrega justo a tiempo, pues no tienes cómo, pues está rota la sincronicidad, está rota, entonces no hay justo a tiempo y se crean cuellos de botella. Se crean cuellos de botella en el transporte, se crean cuellos de botella en los puertos y se crean cuellos, por estas dos razones, se crean cuellos de botella con la falta de contenedores, porque los contenedores están mucho más tiempo en los barcos transportando que lo que normalmente estaban, porque los barcos están anclados fuera del puerto una semana o más para poder desembarcar. Eso ha derivado en una presión inflacionaria. Después hemos tenido otro elemento inflacionario, que es la inyección de liquidez, este 15% del Producto Bruto que Estados Unidos inyectó a los mercados, que eso ha golpeado indudablemente, porque eso golpea sobre el mercado de commodities. Hay un auge del precio de commodities, este índice de 114% en términos de intercambio es un espejismo. Es un espejismo que nos viene muy bien, ¿eh? Pero es un espejismo. Porque en el momento en que suban la tasa de interés, esos precios caen. Se los prometo. Como dicen en Lima, por mi madrecita. Así es que miren ustedes la tasa de interés de Estados Unidos y agárrense a la caída del precio del cobre, que nadie la está contemplando. Estuve en una presentación de la OCDE hace una semana y hice la pregunta, bueno, y cuando suben las tasas de interés y caigan los precios de la materia prima, ¿qué vamos a hacer? Los pajaritos no, porque claro, porque el precio del dólar, ¿no? Tonterías. O sea, hay una relación inversa, precio de materia prima, tasa de interés. Entonces, hay que ver a dónde vamos cuando suba la tasa de interés de Estados Unidos. Y la tercera cosa, que es un elemento de inflación también, como es el alza de los commodities y como son los cuellos de botella, es, hemos tenido todos un impacto en tipos de cambio en el año 20. De un modo o de otro, había un impacto en tipos de cambio. En unos países porque había ya la inflación interna, en otros países porque hubo incertidumbre política, y en otros porque el dólar mismo se movió. Y cuando el dólar se aprecia, las monedas periféricas se deprecian. Efecto espejo. Entonces hay una depreciación de las monedas periféricas, efecto de la apreciación del dólar, por un lado, más lo de los commodities, más los cuellos de botella, entonces tienes un montón de elementos inflacionarios en curso en el mundo, que van a ser atendidos subiendo la tasa de interés. En enero, yo espero que en el observatorio saquemos una nota sobre los bancos centrales y el alza de las tasas de interés en América Latina. Estamos ahora en este momento haciendo una revisión de los 22 países y siguiendo el pulso al FED, que hoy día hizo su anuncio. Pero nosotros lo que pensamos que va a pasar es que va a subir la tasa de interés
en las economías periféricas por la inflación que hay en las economías periféricas, y además va a subir la tasa de interés en Estados Unidos, lo que va a impactar sobre el precio de los commodities. Eso va a impactar sobre la tasa de crecimiento exportador, que en América del Sur, no en Centroamérica ni México, pero en América del Sur, ese crecimiento exportador sí tiene un impacto directo. Si tú bajas la tasa de crecimiento de las exportaciones, baja la tasa de crecimiento del Producto Bruto. Eso no pasa ni en México ni en Centroamérica, porque no hay una relación directa, pero en América del Sur sí hay. Así es que nosotros pensamos que el año 2022, que es el año después del rebote, va a ser un año de muy bajo crecimiento, más bajo que el crecimiento proyectado por el Fondo Monetario y por la OCDE, que es una tasa de crecimiento baja, una tasa de crecimiento de 3%. Yo creo que va a ser menos que eso, en promedio. Ahora, dentro de ese rango, van a haber países que van a crecer más que otros, sin duda. Y van a haber variables políticas que van a frenar el crecimiento en Chile, Perú y Colombia, sin duda. Pero bueno, por eso es así viene el fútbol, ¿no? Así está la cancha. ¿Qué más les puedo decir? Estados Unidos no arrastra ni siquiera una carretilla de cemento. Nada. Estados Unidos crece, qué bueno que crezca. Si no crece, qué pena que no crezca. Lo único que hace Estados Unidos es tomar recursos financieros del mundo para financiar su déficit, para mantener los salarios altos. Eso no arrastra nada. Idos están los tiempos en que lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos, lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para el mundo. Se acabó, no existe. Y encima, Estados Unidos tiene el problema del retraso tecnológico en el sector eléctrico y tiene el retraso tecnológico en el sector telecomunicaciones. Entonces, digamos que de Estados Unidos se puede esperar más o menos poco. Poco liderazgo, han perdido el liderazgo internacional totalmente. Y yo creo que con la incertidumbre del posible regreso de Trump a la presidencia dentro de 2 años, nadie les cree su política exterior, ¿no? Digamos, no hay política de Estado, lo que es política de partido. Y la política de partido en este momento va en un sentido, pero dentro de 2 años va a regresar a ser la política de partido que era hace 2 años. Entonces, ahí están empantanados en un momento de suma debilidad política internacional y fragilidad económica. Y la paradoja de esto es que en la historia nunca han habido bolsas de valores con valores tan altos. Les voy a mostrar un último gráfico que se lo voy a hacer en este instante, para que ustedes vean de lo que estoy hablando. A ver. Ahora yo tengo que mostrarles esto. Ahí está. ¿Ven? Mientras la economía no crece, la bolsa de valores pasó de 20.000 puntos en el año 2017 a 35.000 puntos. Ahora díganme. Ha doblado, no doblado, casi doblado, la bolsa de valores, cuando lo que tienen es una tasa de crecimiento baja, muy baja, con un problema sumamente serio acá, en el año 20. ¿Cómo hacen para hacer eso? Las empresas toman prestado, porque la tasa de interés es negativa, toman prestado, dan dividendos a los dueños de las acciones, los dueños de las acciones compran más acciones y les dan más leña al fuego, y esa curva está totalmente descolocada de las curvas de crecimiento de la economía estadounidense. Y con eso, como dice que la iglesia, amados hermanos,
Los dejo con todas las dudas. Déjenme que vaya un ratito al baño y vengo. Y van pensando las preguntas. Entonces aprovechamos para ir haciendo nuestra lista de participantes. Están anotados Moisés Rocha y Rojas. Karen Rojas, sí. ¿Está? No la veo. ¿Alguien más, por favor? Sí, por favor. Buenas noches, Lidia. Mario. ¿Quién más? Jaime, no te escucho. Tú tienes que ser Lili, que eres la anfitriona. Jaime. Sí. Te pongo No en la sé. lista. No se oye, padre. ¿Algún otro compañero que desee participar? Entonces se va preparando Moisés. Compañero Moisés, ¿se encuentra? ¿Perdón? Estamos ya, hemos preparado nuestra lista de participantes, Oscar. Ajá. Compañero Moisés Rocha. Voy a prender el parlante para escucharte mejor. Sí, porque está un poquito bajo tu volumen, Oscar. A ver si ahora... Y también puede ser que sea este micrófono de acá. A ver. No. Entiendo que esto tiene un micrófono. Si me pongo así, me escuchan mucho mejor, ¿o no? Sí, Ahora te estamos escuchando muy bien, Oscar. ¿Ahora sí? Sí. Ajá. Muy bien. Bueno, mientras se prepara Moisés, le damos la palabra a Mario Enrique. Gracias. Buenas noches, Adelante, Oscar. Qué Mario. gusto escuchar Hola. tu exposición. ¿Cómo estás? Creo que estamos en momentos en que nos exigen ir más allá de los dilemas de los medios de producción y llegar a los dilemas de los medios de creación de valor. Y uno de los elementos de creación de valor y transferencia de valor, pues el que está cumpliendo 50 años de ser la norma monetaria del mundo este año, el dólar. Y resulta que el dólar ha innovado algo en lo que se define en moneda, ¿no? Uno quisiera tener una moneda que esté anclada a metales preciosos, ¿no? Pero como van las cosas, Estados Unidos está con un dólar anclado no en metales preciosos, sino en armas, ¿no? En C4, en bombas nucleares y armamento, en fuerza. Y como tú sabes, el oro no se puede botar, pero las armas generalmente tienen que botarse, reciclarse y volverse a usar o así. Eso nos pasa con el oro. Entonces, eso ya entra a una debilidad, yo diría, crítica, ¿no? Y nosotros, los pueblos que somos periféricos a la toma de decisiones y poder, estamos anclados a esa moneda. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto podemos prever o construir en relación a políticas propias para que ese anclaje no nos haga caer en el momento que se caiga eso? Porque de alguna manera sentimos que hay una guerra de divisas también en el mundo y nosotros solamente estamos viendo los petardos por encima, pero aquí esperamos y siempre hay el gran problema de pegarse al grandazo, ¿no? Cuando uno juega básquet, si uno se pega al grandazo tiene dos problemas, o el grandazo se cae y a uno lo aplasta, o el grandazo se cae y a uno lo arrastra. Entonces ahí sería un tema a conversar y ojalá pudiéramos expandir eso con tu reflexión. Gracias, Oscar. Mira, yo creo que sí hay un problema con el dólar hace mucho tiempo.
yo vengo advirtiendo el problema con el dólar hace mucho tiempo. Desde que el dólar se convirtió en una moneda fiduciaria y dejó de tener un referente de valor estable, se introdujo la posibilidad de inflación en dólares, cosa que no existía. No sé si ustedes recuerdan, pero en los años 70, cuando nosotros queríamos hacer un cálculo en valores constantes, lo pasábamos a dólares. Por ahora resulta que hay que pasar a dólares constantes, porque los dólares, como hay inflación en Estados Unidos, y hay una inflación que no es una inflación de 1,5%, es una inflación de 5, 4, 6. Entonces, es una complicación. Hay un problema con la moneda fiduciaria. Un dólar de hoy vale pues una fracción de lo que... Para darte una idea, cuando yo era estudiante en la Universidad de Nueva York en el año 69, un pasaje de subway en Manhattan costaba 25 centavos. Hoy día ese mismo pasaje de subway cuesta $2.50. Eso te da una idea del valor del dólar. Una hamburguesa en McDonald's costaba 10 centavos. Cuando yo lo estuve. Entonces, ahora cuestan $5, ¿no? Entonces, bueno, pues, de eso estamos hablando. Hay un problema con el dólar, claro que no. Ahora, lo que no hay, y esta es la complicación, no hay evidencia de ninguna economía lo suficientemente deficitaria como para sustituir al dólar, porque el dólar se ha convertido en el referente a punta de déficit externos. O sea, nos inundaron de dólares, porque eran los compradores de última instancia. Entonces, el déficit americano es la inyección de dólares a la economía mundial. Bueno, la economía mundial les financia su déficit y ahora estamos llenos de papelitos que no sirven para nada. Y que no hay, digamos, quemarlos, que se podría hacer, es medio complicado. Los europeos han hecho lo que han podido para el euro como moneda internacional. Y lo que han logrado, efectivamente, es que el euro sea la segunda moneda de reserva después del dólar. Los ingleses, que tenían la primera moneda de reserva en la Guerra Mundial, están ahora en el tercer lugar. El audio. El audio Se movió el micro, Oscar. No se escucha. Perdón. Ahora sí. Sí. Ya, mejor me quedo acá, mejor me quedo más cerca al micrófono. El Japón, que tenía la tercera moneda más importante, ahora tiene la cuarta moneda más importante, porque el euro ganó el segundo lugar y desplazó a la libra y desplazó al yen. Y en quinto lugar está el yuan. Pero el yuan no es más que el 2% del total de las operaciones transadas en el mercado cambiario del mundo. Nada más. Es nada comparado a las otras. Entonces, hay un problema. Hay una guerra, sí hay una guerra, hay una necesidad de China de afirmarse, pero China es superavitario, no es deficitario. Entonces, lo único que puede hacer China que lo está haciendo, para convencer al mundo de usar su moneda, es otorgar créditos en su moneda. Y de esa manera, al otorgar créditos en su moneda, coloca al yuan como moneda internacional. Y eso lo está haciendo, y además el yuan lo ha colocado en el mercado cambiario de Londres, de Shanghai, de Frankfurt, y creo que de Tokio, con lo cual básicamente está en todos los mercados cambiarios importantes, menos en Estados Unidos, está en todas partes. Y están, bueno, en el Fondo Monetario lograron entrar a la cesta de monedas que tienen los derechos especiales de giro, pero el hecho es pues que no les dejan espacio en el Fondo Monetario. Si tú consideras que es la segunda economía del mundo, próxima a ser la primera economía del mundo en los próximos, no sé, la próxima década, o en esta década, tienen el 4% de los votos.
No les dejan de ninguna manera tener más votos. Y esto es un acuerdo entre Estados Unidos y Europa, y como sabemos, Estados Unidos maneja el fondo desde la Comisión de Organismos Financieros Internacionales y Seguridad Nacional del Senado. Entonces, ellos tienen la mayoría de votos, se definen las políticas en esa comisión del Senado, y eso lo conversan con los europeos, ¿no? China no va a tener en el fondo espacio, no le van a dar el espacio. Y por eso China ha creado una arquitectura financiera internacional paralela, con todo, con fondos de estabilización, con bancos de desarrollo, con todo, y con monedas de pago. Pero los chinos están utilizando como moneda de pago el dólar. Y yo no entiendo. Están usando el dólar. Ahora, si para calmar, digamos, los ánimos, los japoneses crearon una cesta monetaria asiática hace 20 años. Cesta que yo estudié para crear una cesta monetaria sudamericana, que inventé para lo que se iba a llamar la arquitectura financiera del sur, que iba a tener al Banco del Sur y al Fondo de Estabilización del Sur. Bueno, tenía una cesta monetaria que estaba inspirada en la cesta japonesa. Y luego estudié por qué los japoneses no pudieron colocar a su moneda como moneda de comercio internacional. Y lo que encontré es un estudio del profesor Ito, que es el que diseñó la cesta monetaria japonesa, asiática. Un estudio del profesor Ito, que después de 30 años de hacer toda clase de estudios monetarios complicados, agarró una grabadora cual sociólogo y se fue a las transnacionales japonesas cotizadas en la bolsa de Tokio, a todas, a preguntarles a los de ventas, al gerente de ventas de la transnacional, por qué ellos no facturaban en yenes. Y les preguntó a todos. Y hizo la pregunta en dos momentos. Hizo la pregunta cuando comenzó a hacer la investigación y 3 años después cuando estaba terminando la investigación, para ver si la pregunta si la respuesta se mantenía consistente. Y lo que encontró es que las empresas facturan en la moneda que el comprador quiere utilizar para pagar. Eso fue lo que encontraron. Entonces ellos, como transnacionales japonesas, querían facturar en yenes, pero el comprador, que estaba en Colombia, no quería pagar en yenes, quería pagar en dólares. Porque tenía un mercado de dólares fácil, hay disponibilidad de dólares en Bogotá y no hay disponibilidad de yenes. Entonces es más barato pagar en dólares que en yenes. Y ya. Y ahí terminó el asunto. Yo le hice al trabajo de Ito un comentario que está hay un blog del London School of Economics, y ahí hice el review del libro, lo hice en el London School of Economics Review of Books. Pues ustedes ponen Ugarteche Ito, London School of Economics Review of Books, y les va a aparecer el trabajo de revisión, que además lo tuve que achicar, porque tenía 30 páginas, inmenso, pero lo tuve que achicar para el tamaño de la publicación. Pero lo hice por justamente esta curiosidad de Japón, porque la dificultad de Japón es la dificultad de Chile. Exactamente. ¿Qué es la dificultad de los ingleses ahora? Nadie acepta la libra. La libra está camino a la extinción, como moneda de reserva. A pesar de Johnson, ¿no? Pero bueno. Cuando lleguen a la paridad 1 a 1, desaparecerá la libra, supongo. Se convertirá en el Estado Libre Asociado, como quiere Johnson, ¿no? En fin. Ese fue el final de un imperio.